Bueno, vamos a ver el ejercicio de la boya. Eh, bueno, nos hablaba de una boya que estaba flotando sobre la superficie del mar. Nos daba la fórmula del empuje, cómo sacar el peso de la boya y obviamente haciendo el equilibrio entre el peso y el empuje, nosotros vamos a poder obtener el equilibrio, ¿no es cierto?, de la boya. Y nos decía, bueno, una vez que vos equilibrás el peso con el empuje, saca el valor de h, que h era la distancia desde la superficie del agua hasta la parte más baja de la boya, ¿sí? O sea, cuánto de la boya quedó sumergida, ¿sí? Eh, entonces nos pedía a nosotros cuánto sobresale la boya por sobre la superficie. Si bien nosotros vamos a encontrar cuánto está sumergida, hay que el resultado, digamos, que nosotros tenemos que dar es cuánto emerge, ¿sí? Bueno, evidentemente, si estamos haciendo que el empuje es igual al peso, nosotros para poder encontrar la ecuación a la cual le vamos a tener que sacar las raíces, vamos a hacer empuje menos peso igual a cero. Y entonces de esa ecuación vamos a obtener los valores de h, ¿sí? Bueno, evidentemente para encontrar el valor de h, si estamos hablando de que h es la distancia desde la superficie del agua hasta la parte más baja de la boya, estamos hablando de que h va a ser un valor negativo, ¿sí? Y no podemos elegir para graficar la función cualquier valor de h. Tenemos que ser acordes al problema, ¿sí? Entonces, o h es 0, entonces la boya está completamente por encima de la superficie, o h empieza a ser cada vez mayor, ¿no es cierto? O sea, cada vez la boya está más hundida y lo máximo que puede estar hundida la boya es el valor del diámetro, ¿sí? Entonces fíjense que elegimos para graficar la función valores de h que vayan desde 0 hasta menos 0,3 porque el diámetro de la boya era 0,3. Bueno, evidentemente ustedes saben introducir la función, ¿sí? Hacemos empuje menos peso, pero para el peso, fíjense que como depende de la densidad, la gravedad pi y el diámetro, ese valor del peso yo lo calculé porque son todas constantes. Entonces, ese valor del peso lo podemos utilizar como un valor constante. El peso vale 6,9272 y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para nuestro cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente obtenemos la nube de puntos para poder realizar la gráfica y fíjense que yo podría interpretar, ¿sí?, que acá hay una raíz, como no sé dónde está, evidentemente vamos a tener que hacer un gráfico, un zoom, perdón, adecuado. Fíjense que entre 0 y menos 0,05 hay un cambio de signo en las imágenes, entonces yo voy a elegir graficar entre menos 0,1 y 0 en el eje X, pero cuando elijo eso, no veo la raíz. ¿Por qué? Porque el valor o los valores en el eje vertical, en el eje Y, son muy grandes, ¿sí? Entonces también vamos a modificar el valor o los valores de el eje Y. Vamos a elegir entre menos 7 y, por ejemplo, 60. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un gráfico más acorde. Entonces, bueno, estará nuestra raíz, ¿sí?, o nuestro valor de h entre menos 0,04 y menos 0,02. Vamos a implementar algún método en Scilab para poder calcular este valor. Particularmente elijo, no sé, regla falsa y vamos a ver cómo hacemos para introducir la función y hacer el cálculo correspondiente. Bueno, vamos a ver el método en sí. Fíjense, bueno, saben ustedes programar el método de regla falsa, pedimos la función, la definimos. Fíjense que yo estoy pidiendo h y hf, ¿sí? Obviamente porque nuestro problema depende de h, ¿sí? Fíjense que es una función que depende de h, entonces yo elijo una función que depende de h. Bueno, los parámetros para hacer la programación de regla falsa no serían problemas, ustedes lo saben hacer. Lo importante es que yo estoy calculando el valor h, que es la distancia desde la superficie a la parte inferior de la boya. ¿Sí? Ese es el valor de h, pero a mí no me pide eso, sino que me pide saber cuánto es
lo que emerge. Entonces, yo para saber lo que emerge, vamos a ponerle altura por encima del nivel del agua. ¿Sí? Nosotros para saber este valor, lo que tenemos que hacer es calcular, ¿sí?, el valor de el diámetro, ¿sí?, menos el valor del HR, ¿sí? El diámetro para nuestro problema, para el diámetro para la boya era de 0,3. Entonces, si al diámetro, que era 0,3, le resto el valor absoluto, porque obviamente HR nos va a dar negativo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a restarle a esto el valor absoluto de HR y entonces vamos a obtener el valor o la altura que emerge nuestra boya, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuánto nos da este valor en función de lo que habíamos calculado nosotros por los parámetros del problema. Bueno, una vez que estamos en la consola, entonces vamos a ejecutar nuestro programa y acá fíjense, esto es lo que yo les digo de introducir la función con los parámetros que son constantes como valores, ¿sí? Nosotros tenemos el radio, lo sabemos, entonces no ponemos R y ponemos una variable que sea R o una constante, sino que directamente ponemos el valor de R en la fórmula, ¿sí? O de todas las constantes. Y fíjense que de la gravedad, el peso específico, ¿sí? Miren el valor del peso, no lo pongo en función de los parámetros que nos dan, sino que pongo el valor del peso, que ya lo dejé en la consola, ¿sí? Bueno, vamos a elegir el cálculo entre menos 0,1 y 0, con un EMA de 0,001. Y fíjense, dice la distancia de la superficie a la parte inferior de la boya es de menos 0,036, ¿sí? Y nosotros, bueno, la cantidad de iteraciones es 12, la altura por encima del nivel del agua será el valor del diámetro, que era 0,3, menos el valor absoluto de lo que está sumergido, ¿sí? Entonces esta es la parte que emerge, se ve más de la boya por encima del agua que lo que está sumergido. Ahora, a varios les faltó poner como comentario lo que hacen, es decir, una vez que ustedes programan todo esto, lo pueden copiar, ¿sí?, y pegarlo como comentario debajo de la programación. Entonces nosotros sabemos qué función pusieron para ejecutar el programa, con qué valores probaron el programa y cuánto les dio su prueba. ¿Sí? Si ustedes no ponen nada, nosotros probamos aleatoriamente. Obviamente la función la vamos a poner con los parámetros que corresponda, pero si ustedes no ponen nada, elegimos nosotros los valores y bueno, tenemos que suponer que les dio bien lo que están programando. Entonces dejen siempre como comentario la ejecución del programa que ustedes realizaron.